que vimos el año anterior, que son las tablas de frecuencia. ¿Cuál es la diferencia que vamos a hacer? Las vamos a aprender a hacer desde Excel y con fórmulas. Quien no tenga Excel, simplemente es que haga los procesos en la calculadora y los transcriba pues en el cuaderno. Eso no tiene pues incidencia, no tiene dificultad pues en cuanto a eso. Voy a compartir el archivo, que es el que vamos a trabajar hoy. En este caso es un problema de una tabla de frecuencia. Recuerden que una tabla de frecuencias cuando está agrupada en intervalos es porque son intervalos, es porque son datos agrupados, ¿sí? Entonces, lo primero que yo hago cuando tengo un problema en estadística es comprender lo que ese problema me quiere decir o de qué trata, en qué consiste, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer siempre que tengamos un problema en estadística es leerlo y comprender la situación de lo que nos están hablando allí, ¿sí? Entonces, en primera instancia, le voy a pedir el favor a Alison que nos lea el problema. Bueno, profe. Entonces, solución de problemas. El gerente de un almacén de ventas de camisas registró las unidades vendidas diariamente los 3 primeros meses del año y las organizó como se observan en la tabla. Quiere analizar los datos para tener una mejor idea del comportamiento diario de las ventas. Muy bien. ¿Qué quiere decir eso? Que un gerente de un almacén de camisetas organizó las ventas de cada día, o sea, todos los días durante 3 meses, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Identificar qué significa cada dato. Entonces, cada uno de estos números son el número de camisetas que se vendieron en un día, ¿sí? Y todos estos datos suman los datos de las ventas durante 3 meses, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Señora. Profe, o sea que cada numerito de cada casilla significa cuántas camisetas vendieron cada día. Cada día, exacto. Entonces, por ejemplo, aquí vendió 11 camisas, aquí vendió 22 en un día. 37, listo. Todo es de acuerdo a un día y todo esto suma 3 meses. Entonces, lo primero que yo debo hacer es contar cuántos datos en total, si es que el problema no me dice. Y aquí el problema nos dice 3 primeros meses del año. Entonces, sabemos que febrero tiene 28 días. Entonces, los 3 primeros meses del año suman 90 días. Entonces, es decir que aquí debo tener 90 datos. Yes. Entonces, vamos a confirmar nomás así como por. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5 por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 5 por 18, ¿cuánto es? 6 por 18, perdón. 90. 90. Entonces, en este caso tengo 90 datos. Entonces, yo lo voy a ir haciendo aquí, agregando unos letreros. Ustedes no tienen que agregar los letreros, ustedes hagan los procesos, ¿vale? Entonces, yo los letreros los agrego para que ustedes, cuando yo les mande el archivo, tengan todo bien explicado. Entonces, tengo 90 datos, ¿sí? Eso es lo primero que yo hago luego de leer mi problema. Cuando ya tengo los datos que tengo, voy a empezar a hacer 3 fórmulas o 3 cosas que debo calcular, ¿sí? La primera de ellas es el rango. Entonces, yo voy a escribir primero lo que voy a hacer. El rango. La segunda de ellas son los intervalos. Y la tercera de ellas es la amplitud. ¿Hasta ahí vamos? Denme en un momento que hay unos que están en sala de espera. Entonces, van hasta ahí, ¿cierto? Todos. Quien no vaya entendiendo, recuerden preguntar. Esperen que hay unos que les cayó el internet y les estoy dando ingreso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es
lo que se llama rango. El rango simplemente es restar una diferencia, es hacer una resta entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, es la diferencia. Recuerden que la palabra diferencia significa resta. La diferencia del dato mayor y el dato menor. Y el dato menor. ¿Sí? Entonces, Sí. lo que yo recomiendo es que en caso de que los datos no estén acomodados de menor a mayor, ustedes lo acomoden para que sea mucho más fácil tanto hacer estas fórmulas como llenar la tabla, que es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, en nuestros datos, gracias a Dios, el gerente es muy organizado y los tiene organizados de menor a mayor. Entonces, aquí debo restar el mayor, que sería 74, de el dato 11. menor. ¿Sí? Entonces, los que estamos en el cuaderno simplemente restamos 74 menos 11. Los que estamos en Excel le tenemos que hundir igual, siempre que vamos a hacer una operación tenemos que dar igual antes y escribir la operación 71 menos 11 y le damos enter. ¿Cuánto les da? Espere que le puse fue más. 60. 71 no, perdón, 74. 71, ya sí. ¿Sí ves? Estoy loca. 71 menos 74 menos 11, perdón. ¿Cuánto les da? 63. 63. 63. Entonces, los que estamos en Excel simplemente damos Enter y ahí nos sale el resultado y ese sería el rango. Digamos que cuando yo le mande el archivo y usted quiera saber qué operación hicimos en las casillas, usted simplemente le da doble clic y ahí le va a aparecer lo que se hizo, ¿vale? Ok, profe. Recuerden que los que tengan abierto pues el documento, la idea es que vayan haciéndolo conmigo para que vayan practicando. ¿Hasta ahí vamos? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Ahora vamos a calcular los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son la cantidad de filas horizontales. Es decir, que esa fórmula que vamos a hacer me va a decir cuántas filas hacia abajo va a tener mi tabla. Porque yo no puedo poner las filas porque sí, sino que debo seguir pues unas condiciones. Y se hace por medio de una fórmula que se representa con la letra K, igual 1 más 3.322 logaritmo de n. ¿Quién es n? N es el total de datos. En este caso, esta formulita la vamos a hacer en la calculadora, porque la función de logaritmo, pues aquí hay que activar muchas cosas para hacerla, entonces la vamos a hacer en la calculadora. Ya les muestro cómo. En la calculadora tenemos esta función LOG, que significa logaritmo. Entonces esa es la que vamos a usar. ¿Qué debemos tener en cuenta en la fórmula? Solamente el total de los datos. ¿Sí? ¿Cuántos datos tenemos? 94. ¿Cuántos datos tenemos en la... 90. 90. Entonces yo lo que voy a hacer es escribir la fórmula en mi calculadora, pero vuelvo y coloco la pantalla. Ya les muestro cómo quedaría. 1 más 3.322 logaritmo de 90. Miren, yo escribo tal cual está la fórmula en el Excel, la escribo así. 1 más 3.22, hundo la tecla logaritmo y escribo 90, que sería el total de datos. Siempre es la misma fórmula, lo único que cambia es el total de datos. Si yo tengo 100 datos, pues aquí coloco el número 100. Si yo tengo 60 datos, aquí coloco el número 60 y coloco igual. Y nos daría 7.4. Entonces yo aquí voy a colocar el número 7.4. Pero entonces, Profe,
A mí me dices que 5.17. Lo hiciste mal. 1 más 3.22. No, 1, No, mira porque el aquí, punto no lo tiene que colocar. mira la El punto pantalla. sí. Mira la pantalla, Juan David. 1 más 3.322. Ah, Lo Me dio que 7, 7,491. Bueno, entonces solamente vamos a cortarlo en 7,4. Pero 7, estos son números de filas. ¿Será que yo puedo hacer 7,4 filas? No. no, Entonces debo aproximar. ¿Recuerdan las reglas de Haría 7, profe. Exacto. en 7. Quedarían 7. Entonces, es decir que mi tabla va a tener 7 filas. Entonces, verifiquemos si las hay. 1, 2, 3, Le 4, falta una. 6. Le falta una, entonces voy a agregarla. ¿Vale? ¿Nosotros también la hacemos? Pues si estás trabajando en el Excel, lo debes hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? ¿Entendido cómo hacemos los intervalos? No, profe, yo no entendí. ¿Qué no entendiste? O sea, ¿yo cómo hago ese cosito para que me dé el 7.4 en Excel? En Excel no lo hicimos en la calculadora. Sí, pero es que no sé cómo, qué teclita es en mi celular. Profe, ¿cómo puedo, Tienes que cómo puedo activar. colocar la otra línea de la tabla? Hey, ¿tú no tienes calculadora científica, Alison? No, yo uso mi celular porque yo no tengo calculadora científica. En el celular sería esta función, mira. Ay, espérate. LG. ¿LG? Ajá. Pero ese yo busco, profe. En mi celular sale como LG. En otro sale log, normal. Profe, Ah, ¿cómo sí, agrego sí. otra tabla? ¿Cómo puedo meter otra tabla en Excel? Otra tabla. ¿Y para qué? Profe, y después de que me aparezca el log. Ahí colocas 90, el total de los datos. Ah, bueno. Y le das igual. Ah, bueno, profe, ya, gracias. Y lo que yo hice aquí para agregar la otra fila, ¿eso es lo que me estás preguntando? Sí, profe. No, ya. No, estoy con Juan David. Yo le escribí, yo le hundí copiar la de arriba y la pegué abajo. Ya. Ajá. Ajá. Alison, ¿sí te dio? Sí, profe, sí me dio el 7.4. Muy bien. Pregunten de acuerdo a sus herramientas. Si usted la está haciendo bueno. en el celular, me pregunta. Si usted la está haciendo en el cuaderno, me pregunta, ¿vale? Porque la idea es que todos quedemos hoy claros. Entonces, lo primero que hicimos fue hallar el rango. Voy a ponerles cada cosita del mismo color del letrero para que usted identifique visualmente pues cuál es cada cosa. Entonces, Profe, dígame. la forma, digo, la fórmula de la amplitud nos hizo dividir el rango con el número de clases. ¿Qué? La fórmula de la amplitud. La fórmula de la amplitud ya la vamos a ver. Es dividir el rango con el número de intervalos, es decir, este dato que encontramos primero con este dato que acabamos de encontrar. Entonces, aquí yo lo voy a escribir también. Entonces, la amplitud, en la amplitud dividimos el rango entre el número de intervalos. Entonces, en el caso del ejercicio sería ¿cuánto dividido cuánto? 63 dividido 7. Muy bien. Entonces, los que estamos en calculadora simplemente escribimos 63 dividido 7. Y los que estamos en Excel tenemos que colocar igual 63. La división en Excel es un slash dividido 7. Y le damos Enter. Nueve. 9. Sí, profe, Profe, dio 9. Muy bien. Entonces, yo aquí simplemente le doy Enter y me da 9. ¿Sí? Recuerden que cuando yo les envíe a ustedes el archivo, usted le da doble clic y le va a aparecer la operación. O si no, usted simplemente se para en la casilla y acá le sale la operación que hicimos. ¿Sí ven?
¿Hasta ahí vamos bien con las tres fórmulas? Sí, señora. Ahora, vamos a ver para que hallamos esa amplitud. La amplitud, en este caso, la amplitud dio 9, entonces esta amplitud es la que yo voy a sumarle siempre a los datos para formar los intervalos. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es? ¿Cómo se hace? Entonces aquí, en esta casilla, espérenme, yo corro estas de aquí. En esta casilla lo que vamos a hacer es, siempre vamos a poner en la primera fila el dato menor, ¿sí? Entonces, colocamos el dato menor y le sumamos la amplitud. Luego, coloco la cifra siguiente del resultado y sumo la amplitud sucesivamente. Entonces, vamos a ver qué significa eso. Vamos a ver qué significa. Lo que vamos a hacer es, en la primera fila siempre voy a iniciar con el dato menor. ¿Quién es el dato menor? 11. 17, ¿no? Ah, 11. 11. Y a ese 11 le sumo la amplitud. 11 más 9, ¿cuánto me da? 20. 20, ¿sí? Es decir que en la primera fila solo voy a registrar todas las ventas de 11 hasta 20 camisetas, ¿sí? Ahora acá coloco la cifra siguiente a este resultado. ¿Quién le sigue al 20? El 21, ¿no? Es 21 21. y le sumo 9 también. 21 más 9, ¿cuánto da? 30. 30. Acá, ¿a quién colocaría? Al 31, ¿no? El 31. 31 más 9, ¿cuánto da? 30. 40. 40. Abajo, ¿quién coloco? 41 de a 50, de a 60. 41 al 50. En el caso de esta práctica está muy fácil. Ay, esperen. 41 al 50, pero no siempre va a ser así. A veces van a dar amplitudes decimales, va a dar amplitudes 5, 6. Puede variar según el problema. Recuerden, traten siempre de aproximarla a un número entero para que sea mucho más fácil, de acuerdo a las reglas que hemos visto. Entonces, 51, ¿hasta cuánto? Hasta más 9, 60. 60. Acá abajo, ¿cuál iría? 61. 61, ¿hasta dónde? 70. Hasta 70. Y acá, 71, ¿hasta cuál? Hasta 80. Hasta 80. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí es como yo voy a organizar mis datos. ¿Por qué es que los voy a organizar? Para saber cómo se comportan los datos. Entonces, en este caso, es, en la primera fila van las ventas de 11 hasta 20 camisetas. En la segunda fila de 21 hasta 30 camisetas. Y así sucesivamente. Para diferenciar en clases o intervalos. Ahora, ¿alguna duda con la primera fila de la tabla? ¿Chicos? Todo, la verdad. No, Todo pero bien hasta ahí. está bien. Bien, listo. Me encanta que recuerden que si no entienden, no les dé pena preguntar, no se coloquen porque, ay, qué boleta, no voy a preguntar. No, pregunten porque recuerden que de esto sale la actividad número 4, que es para el próximo martes. Entonces, vamos a ver la marca de clase, que es una de las casillas más fáciles y lo que significa marca de clase es un punto de referencia, ¿sí? Entonces, en la marca de clase, lo que se hace básicamente es sumar el intervalo y dividirlo entre 2.
Eso es lo que se hace en esta columna. Y lo que significa en sí es un punto de referencia o un punto medio. Entonces, miremos. En la marca 20 dividido 2. Profe, ¿puede bajar un poquito la pantalla del Excel para escribir lo que dice debajo de intervalos? recuerden que yo les voy a enviar este archivo. 20 dividido 2 el primero, ¿no? Ya te ayudo, ya te colaboro aquí. Ahí, Valeria. Profe, ¿usted está grabando la clase o no? Claro. Ahí, Listo, Valeria. profe, gracias. Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, en marca de clase lo primero que voy a hacer es sumar el intervalo. El intervalo, estos dos números. Entonces los debo sumar. Entonces coloco igual 11 más, voy a encerrar en paréntesis porque voy a hacer dos operaciones, ¿sí? Voy a hacer una suma y una división. Igualmente así lo hacen en la calculadora. Encierran en paréntesis la suma, 11 más 20. Y lo vamos a dividir entre ¿cuánto? 2 entre 2. Entre 2. ¿Cuánto les da? 15.5. 15.5. Listo. Ahora, en la siguiente, ¿qué debo hacer? Sumar 21 más 30. Muy bien, 21 más 30 y lo debo dividir entre 2, siempre. ¿Cuánto les da? $25,5. Muy bien. Ahora, en la siguiente, ¿qué hago? El mismo proceso, ¿no, profe? Exacto. Es algo mecánico. Profe, Dígame. Va a dar a mí me han 36.5. resultados naturales, no decimales. Algunas calculadoras que de una vez le aproximan, ¿cierto? ¿Qué resultado te está dando? Pues a mí en la segunda sumé 21 más 30 dividido 2 y me dio 36. Recuerda encerrar en paréntesis 21 más 30. Porque si yo no encierro en paréntesis, lo que va a hacer la... No, ya me dio, profe. Miren qué pasa. Venga, yo les explico por qué les digo encerrar en paréntesis. Resulta que cuando yo no encierro en paréntesis algo, la calculadora va a respetar el orden de las operaciones. Entonces, ¿ella qué va a hacer primero? Ella va a hacer primero esta división. Y luego el resultado lo va a sumar con el 21. Y nosotros no necesitamos que hagamos eso. Necesitamos hacer primero la suma y el resultado dividirlo entre 2. Entonces, por eso encerramos en paréntesis. Porque cuando encerramos en paréntesis, la calculadora identifica que primero debe resolver el paréntesis. Asimismo, como es cuando uno está viendo la jerarquía de las operaciones, la calculadora trabaja igual, ¿vale? Para que ustedes siempre tengan en cuenta pues esa parte. Entonces vamos a ver. Esperen que es que tengo aquí abierto. ¡Ay, me confundí! Ya. Entonces, en esta, 31 más 40. 35,5. Eso. Yo voy a ir llenando y ustedes van llenando conmigo y van confirmando si sí les dio. Ok, pro. ¿Alguna duda en esta columna? Uy, una no me dio, espérate, la voy a corregir. Eso, los que no les vayan dando, revisan y corrigen. Uy, profe, ¿cómo así? ¿Qué? Sí, hay una cosa rara. Hay una cosa rara. Profe. Recuerde siempre encerrar en paréntesis. Recuerden que se cierra la sesión y vuelven a ingresar, amores. Ajá, profe. Ya lo llené.
Ah, ya, era un error de mi computador. Listo, profe, ya terminé la tabla. Eso, ¿ya terminó la tabla toda? No, esa es la azulita. Esa columna nada más. Chicos, ya casi se va a cerrar, entonces voy a explicar esta de aquí y cuando se cierre, pues volvemos a entrar y continuamos, ¿vale? En la Listo, profe. frecuencia absoluta, ella es muy fácil de llenar porque ella simplemente es contar todos estos datos. Pero yo debo tener rigurosidad cuando los cuente porque de esta columna se resuelven todas estas de aquí. Entonces, si a mí esta columna me queda incorrecta, entonces pues todas las demás filas me van a quedar incorrectas. ¿Aquí qué debo hacer? Yo aquí voy a colorear y todo, usted también lo puede hacer así en su cuaderno. Ya usted decide si lo hace a mano o lo hace en Excel. Recuerden que no es una camisa de fuerza, sino que me queda más fácil a mí, a distancia, explicarles por aquí, que ponerme a hacer todo esto en el tablero mío. ¿Ustedes imaginan? Estaría loca yo. Entonces, en la tercera fila, que es la de color verde, lo que vamos a hacer es hacer el conteo. Conteo de datos de acuerdo a cada intervalo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo voy a ubicar en cada dato, en cada intervalo voy a contar cuántos hay que cumplan con esta condición que están en la primera fila. Entonces, ¿cuántos hay del 11 hasta el 20? Es como ya están organizados de menor a mayor, voy a ubicar todos los que estén del 11 hasta el número 20, que sería hasta aquí. Los voy a pintar de un color, digamos que los voy a pintar de rojo. ¿Cuántos datos de rosado? ¿Cuántos datos hay allí? 15. 15. 15, entonces ahí escribimos 15. ¿Sí? Ahora, Profe, que apaguen el televisor. porfa, apaguen micrófonos, muchachos. Una solicitud. Ahora voy a mirar la segunda fila. Voy a colorear todos los que estén del 21 hasta el 30. No se pueden pasar del 30. Entonces voy a colorearlos de amarillo, por ejemplo. Entonces del 21 hasta el 30. Me toca llegar hasta aquí. Porque el 34 ya se pasa, ¿cierto? ¿Cuántos hay hasta ahí? También 15. 12. Hay ¿No? dos. Cuenten bien. Cuenten Hay bien. 12. No, 2, 4, no. 6, 8, 10. 15, sí. Hay 15. 15, 15. Ah, Listo, 15. Ahora, ¿desde cuánto a cuánto tengo que mirar en la tercera fila? De 31 a 40. Del 31 al 40, es decir, cualquier número que esté desde el 31 hasta el 40. En este caso, pues sería desde el 34. Voy a pintarlos de azul hasta el 39, porque el 41 ya se pasa. ¿Cuántos hay allí? 10. Hay 10. ¿Seguros? 2, 4, 6, 8, Sí, 11. sí, señora, y 10. 10. Uno. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Señora. Sí, señora. Bueno, entonces aquí, del 41 hasta el 50, entonces voy a pintar todos los que haya del 41 hasta el número 50. Recuerden que no se puede pasar de esa cifra. En este caso sería hasta aquí. ¿Cuántos datos hay allí? 23. 23. ¿Sí? 23, profe, 23. Exacto. Ahora, en la siguiente fila, ¿de cuánto a cuánto va? Del 51 hasta el 60, ¿no? Del 51 hasta el 60. Es decir, que voy a pintar todos los que cumplan esa condición. Y los Hay voy a 14. pintar. En este caso, del 51 16. al 60 sería hasta aquí. ¿Cuántos hay? Ah, no, 16. 16. 16. Listo. Ahora, en la siguiente fila, ya casi se va a cerrar, amores. ¿Cuántos hay? Del 61 12. al 70, es decir, que hasta aquí, porque el 70 8. hay, muy bien, hay 8.
Y en la última, pues serían 3. 3. Y serían 3. Ya se va a cerrar, volvemos a entrar, ¿vale?